Muy buenas noches, amigos televidentes de aquí y de allá. Cuando digo de allá es detrás del charco largo, del charco ancho, del Atlántico, del Océano Atlántico y el Mar Caribe. La diáspora. Buenas noches, distinguida dama. Vino muy buena moza, como siempre. Sí, ya estoy sacando los colores de las fiestas. Para los que no te vieron el primer día, hay que decirle que tu nombre es Aurora Fernández Ángeles. Ángeles. Eso Así es. Óyeme. Esos son apellidos ibaeños, Domingo. Aurora, hoy yo quise empezar el programa nuestro con una reflexión que hace un personaje al bullying que tienen los jóvenes de hoy con los ancianos envejecientes como yo, porque tú eres joven. ¿Verdad? Aún. Aún tú eres joven. Joven Tú aún. eres una muchachita delante de mí. Entonces yo he querido que oigamos estas reflexiones en la voz de Dileni Céspedes. Escuchemos. En una reunión familiar, un joven le preguntó a sus padres, tíos y abuelos cómo pudieron vivir antes, sin TV, sin Wi-Fi, sin tecnología ni internet, sin ordenador, sin drones, sin Bitcoin, sin móviles, sin Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Messenger y sin Instagram. Entonces, en medio de toda la familia, el abuelo tomó la palabra y le respondió: pues mira, querido nieto, igual que tu generación vive hoy sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin fe y sin honor, sin lealtad, sin respeto, sin valores ni personalidad, sin noción de compromiso, sin el yo interior, sin carácter, sin ideales, sin amor propio, sin humanidad, sin modestia, sin virtudes, sin honra, sin propósitos, sin ese no sé qué, sin esencia, sin metas, sin fortaleza interior, sin alma, sin identidad, porque muchos de ustedes no saben si son hombres o mujeres. Nosotros, las personas nacidas entre los años 1920 y 1985, estamos bendecidos y nuestra vida es una gran prueba viviente. Después de la escuela, primero los deberes y después salíamos a la calle a jugar. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos virtuales de internet. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron y enseñaron amor, no valores materiales o mundanos. Nunca tuvimos móviles, laptop, DVD, PlayStation, Xbox, videojuegos, ordenadores personales, internet, pero sí tuvimos amigos de los de verdad. Los familiares vivían cerca para disfrutar del tiempo en familia. Es posible que hayamos salido en las fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Somos una generación única y más comprensiva, porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada. Disfruta, atesora y aprende del ayer. Bueno, Aurora, ¿viste esa reflexión? Sí, muy que muy bien leída por Dileni Céspedes, a quien yo le llamo la angelita de nosotros, el soporte principal para... ¿Qué te parece esa reflexión? Fíjate, Domingo, que tú sabes que yo soy un poquito... ortodoxa. Sí, y un poquito psicorrígida con ese tema, porque lo que la juventud no está entendiendo y no acaba de comprender es que la edad es un rango. Y el que tiene rango tiene autoridad. Bueno, a propósito, pero creo que tenemos que revisarnos. Siempre va a haber que darnos
en ese mismo tema hasta que la juventud acabe de entender que tenemos que respetar a nuestros íconos, a nuestros envejecientes, a nuestros adultos mayores. Yo tengo muchas anécdotas de mis abuelos, de mi madre, de mi papá, tengo que mencionarlo casi a diario. Y es muy necesario que retomemos estos temas para que no se pierda en el tiempo esa consideración, ese respeto que debe haber. Y lo hablo muy, muy puntual en el libro, que ahora lo estamos trabajando de nuevo porque el Ministerio de Educación lo hizo suyo. Lo devolvió para que se le corrieran algunas cositas y algunas imágenes. Y ahí hay un tema muy puntual, muy importante, sobre nuestros adultos mayores. Señores, la juventud está dejando de lado esa importancia, ese valor que tienen nuestros viejitos, nuestros ancianos, nuestros abuelos, los tíos más adultos, que han sido como una ayuda idónea en la familia. Fíjate que precisamente ahora que estamos en este nuevo siglo, con estos millennials, esta nueva generación, la juventud se casa, tiene familia y a veces no encuentra ni siquiera con quién dejar a sus hijos, recurre a algunos centros de acogida para protegerlos, pero ahí es donde nosotros le damos importancia a nuestros abuelos y a nuestros adultos mayores, en esa educación que no se recoge en un centro, porque en el centro lo pueden enseñar a leer, le pueden enseñar algunas cosas, lo alimentan hasta que los padres los recojan, pero los abuelos entonces suministran cariño y amor, y eso es muy importante. Sí, y hay una cosa que hay que poner de relieve, y que los jóvenes de hoy día no lo toman en cuentas, y es cómo el que hoy es un envejeciente fue joven ayer, pero nunca ese joven de ayer le sacaba en cara a los ya envejecientes de esa época, no le hacía bullying. Mira, ¿y cómo es que pero no se atrevían, tampoco. No se atrevían. Porque había respeto. Ahí voy. Ese es el tema. Ahí es donde yo voy. Es cómo el modernismo ha calado tan profundo que los jóvenes de estas generaciones creen que es motivo de burla el que una persona llegue por encima de los 60 años. Y no que es una virtud que le ha dado la naturaleza y papá Dios. Que eso es bíblico, además. La naturaleza y papá Dios le han dado a estas generaciones de envejecientes, que hemos visto todo lo que ellos dicen ahora, nosotros lo estamos disfrutando, sí, como las otroras generaciones también disfrutaron los adelantos que todos los cambios que han venido exacto, dándose, o sea, pero en valores. Y con valores. Sí, en valores. Porque nadie se atrevía, ningún joven se atrevía a sacarle en cara, siquiera decir, mira este viejo. Corregir, no, reprochar, ajá, nada de eso. Nada de eso. Entonces, un poquito, es válida la reflexión. También cerrado, porque antes no nos permitían no había esa libertad, esa facilidad de porque ahora hay libertinaje. Sí, ¿cómo se han confundido esos términos. No es que por cuestión de modernismo y cosas, pero ¿cómo se concibe que una niña una niña de 13 o 14 años ya esté amaneciendo en una fiesta?
yo digo la fiesta para suavizarlo, pero sabemos que esas fiestas se van más allá de... Y después Sí, tú lo ves, es a una los 3 pena. meses, esa misma jovencita El resultado de con la, un barrigón el resultado de la fiesta. de la fiesta. Entonces, ese tipo de cosas, uno en cualquier generación hay que observarla. Sí. Sí, fíjate que antes también las personas se casaban jóvenes, pero Ajá. los hombres también eran más responsables, Sí. asumían. Ya un muchacho de 17, 18 años se casaba con una niña de 13, 14, porque eso se usaba también, Sí. no podemos tapar el sol con un dedo, pero con responsabilidad. Sabiendo el que el que se compromiso. come la carne, se tiene que comer los huesos. Exactamente. Yo lo que pienso además, Domingo, que hay que enseñarle a los jóvenes que los adultos mayores son nuestras hemerotecas. Ajá. Los adultos mayores, Que nos nuestro- proporcionan los conocimientos aprendidos por ella. sabiduría, todo eso. Entonces, ahí es donde está el punto que yo digo que no debemos cansarnos. Debemos continuar tratando de que, porque no todos, algunos sí escuchan, se dejan llevar y se dan cuenta. Cuando tú le dices, por ejemplo, a un joven, es verdad que con las redes sociales ustedes pueden hacer dinero, pero tienen que estudiar. ¿Y de qué manera ganarse el dinero? No sobre la base de quebrantar los preceptos, Los cimientos en valores. Sí. en valores, en educación, en moral, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eso es una cuestión que nosotros tenemos que seguirle enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos la manera. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó la moda de los cigarrillos electrónicos. Bueno, Que mira, eso sí vino a acabar con la juventud, Domingo. eso, y los jóvenes, tú lo ves con un tabaco, fumando. Vape, ¿qué le dicen? Vape, algo así. Creo que Sí, sí. que yo le decía, inclusive a los hijos míos, yo les sacaba en cara, digo, miren, no le sigan el paso a esa moda es perniciosa, Sí. es peor todavía, si el cigarrillo de tabaco crea problemas en los pulmones. Eso es peor. Esta generación de ahora está inhalando los cigarros electrónicos, que es peor todavía a eso. Y ahí vi hoy en el periódico El Nacional de ahora, el periódico El Nacional, una información fechada desde Europa, donde médicos que han estudiado el caso de los vapers, de los cigarrillos electrónicos, donde certifican una vez más de que ese producto es altamente tóxico. Claro y que que sí. hace daño en los pulmones. Bueno, pero tomando en cuenta eso que tú estás diciendo, que es una información de la ciencia, que no es invento nuestro, no, que se tomen un tiempito y vayan y se hagan una radiografía. Yo vi un joven que iba en un motor, señores, porque nosotros, este país es extremista, en un motor con un vape. Entonces, cuando tú ves, con la velocidad que llevaba, se veía cómo él estaba inhalando todo ese humo. ajá. Igual que cuando tú entras, bueno, yo tengo tiempo que yo no sé lo que es una discoteca, ya nosotros a este nivel no vamos a discoteca. Hay otros lugares que son más de adultos, más tranquilos. Más y eso. tranquilo, sosegado, Exacto. Que uno puede conversar, que es Sí. lo que se está perdiendo. con ese ruido. Realmente. Si tú entras a una discoteca, por ejemplo, tú tienes que salir porque tú El ruido no te el vuelve humo, loco. Y el humo. El ruido y el humo te alocan. Está todo el mundo en ese. El ruido, tú sabes, es una cosa, pero también el decibeles ruido altos, te hace daño. Los decibeles altos. El ruido te hace daño a tus oídos, pero sobre todo en aquel ambiente que tú no estás respirando aire, sino humo.
No sé cómo ellos han podido sobrevivir en estos 2 o 3 años que se ha desarrollado ese cigarro electrónico y ese vape, que yo te decía que si van y se hacen una revisión de los pulmones, es posible que ya estén presentando problemas y no se den cuenta. Se dan cuenta cuando le da una gripe fuerte. Eso va a traer muchos problemas con el corazón. Sí, porque Sí. ataca a otro. Hay muchos temas de infarto ahora. Ajá. Entonces, óyeme una cosa. Tenemos que ir a una pausa obligada. Claro que sí. Y cuando volvamos, vamos a ver lo que dice el presidente Bukele de El Salvador con una exposición a propósito de las bandas delincuenciales en El Salvador y ver, hacer la reflexión en torno a que el por qué, ojalá, y que el presidente de la República, Luis Abinader, que ya está de regreso aquí en el país, Así es. ojalá que Bukele haya conversado con él sobre esto que dice Bukele con respecto a cómo ha enfrentado a los delincuentes, las bandas de los maras allá en El Salvador. Las maras del Salvador. El Salvador. Sí. Y veamos a continuación, amigos televidentes, lo que dice Bukele sobre qué pasó cuando él agarró el toro por los cuernos y lo está... Yo soy seguidora de Bukele. Ah, bueno. De hecho, yo le Tenemos escribí a él en su Instagram y me respondió. Ah, ¡Ey! Sí, ay. sí, Pues, porque yo lo admiro. veamos a continuación lo que nos dice Bukele. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Y ha ocurrido así porque Dios así lo quiso. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Somos sus instrumentos para sanar esta tierra. Él decidió hacerlo en este año. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo, para sanar literalmente el lugar más peligroso del mundo. Se dice fácil, el lugar más peligroso del mundo, pero solo piensen un poco en esa palabra. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. Pero nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses. Nadie, ni los más grandes optimistas, incluso de nuestro gobierno, creían que era imposible hacerlo tan rápido. Al fin, nuestro pueblo vive una verdadera paz. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. No fue ningún extranjero, ninguna nación poderosa, ningún organismo internacional, ninguna organización multilateral la que le trajo paz a El Salvador. Fueron salvadoreños, fueron ustedes, los policías. Ustedes haciendo lo que Dios quería que hicieran. Todos nosotros haciendo nuestra parte que Dios nos puso a hacer. Traerle verdadera paz a El Salvador 31 años después de la supuesta firma de esos falsos acuerdos de paz. Algunos me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a la FED, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local. Y tal vez, les digo, soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes. Tal vez soy valiente comparado con algunos políticos de otros países que han de ser igual de parásitos que los que nos gobernaron antes. Pero no soy valiente a la par de los soldados, a la par de los policías, a la par de los que realmente están haciendo esta labor, a la par de los que arriesgan su vida día con día para lograr traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, cara a cara con el crimen, cara a cara con la maldad. Ellos son los valientes de verdad. Y son tan valientes, ustedes, sus compañeros soldados, sus compañeros policías, que a mí me sorprendió algo que
creo que lo voy a decir sin nombres, de los 5 soldados que murieron en Comasagua, cumpliendo su deber, les hemos ayudado, como ustedes saben, nueva vivienda, una pensión vitalicia, etcétera, a sus familias. Pero luego le preguntamos a los muchachos, a sus hijos que quieren estudiar. De 5, 3 pidieron ser militares. Y uno entiende por qué un joven quiera ser militar, pero es mucho más impactante que alguien que perdió a su padre en el cumplimiento de su deber pida tener la misma misión que su padre: defender la patria de sus enemigos externos e internos. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes que tienen todos estos valores: valentía, coraje, amor por el prójimo, patriotismo, honor, lealtad, disciplina. ¿Cómo no va a surgir una nación con valores así? ¿Cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios y que luego pone su trabajo y esfuerzo con este tipo de valores? Aún somos un país subdesarrollado, aún somos un país pobre, aún somos un país que está tratando de salir adelante de décadas y décadas de abandono, saqueo, pobreza, desesperanza, zozobra y desilusión. Pero estamos avanzando a pasos agigantados, en gran parte gracias a ustedes. Y El Salvador, si sigue así, va a dejar de ser un territorio, va a dejar de ser una suma de personas y se va a convertir en una idea. Una idea de que cualquier país, cualquier nación puede salir adelante si pone primero a Dios y si se llena de los valores importantes de la sociedad para ponerlos en práctica y defender al humilde, defender al desprotegido, protegerlo contra los criminales y terroristas internacionales, contra la maldad. En esta guerra entre el bien y el mal siempre gana el bien, pero para que gane el bien, los buenos deben de hacer algo. Es por eso que queremos lanzar este día la fase 5 del Plan Control Territorial.